Ok, dice que está grabando. Bueno, dijimos que trabajamos con poblaciones, de esas poblaciones sacamos una muestra, la muestra tiene que tener ciertas características, tiene que ser representativa. Y para hacerlo, pues entonces tiene que ser aleatoria, tiene que ser de cierto tamaño. Recuerden que la población, entre más variable sea, pues más grande va a tener que ser la muestra, porque va a tener que incluir mayor cantidad de variantes. Una población es muy variable porque presenta una gran cantidad de variantes. Eso quiere decir individuos o sujetos que tienen una misma característica, pero esa misma característica es diferente. Hay muchas diferencias en una determinada variante, una determinada variable. Por ejemplo, uno sería, hablemos de gatos, por ejemplo, el color es una característica de los gatos. Esa característica está definida genéticamente, etcétera, etcétera. Todos los gatos tienen color, pero hay una gran cantidad de variantes. Hay gatos negros, hay gatos blancos, hay gatos manchados, pero entre los manchados hay grises con blanco, hay blanco con negro, hay blanco con café, hay unos que son grises con un gris más oscuro, hay otros que son como medio azules, hay otros que son blancos, blancos, de un blanco que parece nieve, etcétera. Hay algunos que son como amarillos o como anaranjados. Qué sé yo. Yo no sé si habrá gatos azules, pero no me extrañaría que hubiera gatos azules. Eso quiere decir que hay muchas variantes. La variable se presenta con muchas variantes diferentes. La variable color es muy variable. Y entonces, para que una muestra sea representativa, pues va a tener que incluir, eh, se supone que todas las variantes de la población y ojalá en la misma proporción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso en la misma proporción? Bueno, el 50% de los gatos son negros, el 40% de los gatos son blancos y el 10% que queda son manchados. Bueno, entonces supone que para que la muestra sea representativa va a tener que incluir un 50% de gatos que sean negros, un 40% de gatos blancos y un 10% de gatos manchados. O por lo menos la muestra tiene que tener eso. 50% de los gatos negros, 40 blancos y 10 manchados. Se supone. Eso sería lo ideal. Eh, para que sea representativa, entonces la muestra, dijimos, debe ser aleatoria, debe tener un cierto tamaño que incluya todas las variantes de la variable en que yo estoy interesado. Y para eso, entonces, nosotros tenemos que calcular el tamaño de muestra y el tamaño de muestra, obviamente, entonces, va a tener que tomar en cuenta la variable, la variancia de la variable, va a tener que tomarla en cuenta y y va a tener que tomar en cuenta algunas otras cosas que vamos a ver ahora. Eh, pues no son muchas otras cosas, es un par de cosillas más de las que vamos a ver que tiene que incluir el tamaño de la muestra para que sea representativa. Con eso, entonces nosotros podemos trabajar. Sabemos que vamos a trabajar con variables. Las variables tienen un comportamiento determinado, generalmente representado por una campana, cual sea la forma de la campana, sea una campana perfecta o sea una campana toda estripada o tirada para un lado, o tirada para otro, pero siempre va a ser una campana. ¿Qué quiere decir el cuento de la campana? Bueno, que va a tener dos colas, una al principio y una al final, y una joroba en alguna parte en medio de esos dos extremos, eh, y con una determinada forma. La joroba esa puede ser muy alta y muy delgada,
o puede ser muy ancha y muy baja. ¿Qué más? Para poder ubicar nosotros esas poblaciones o esas muestras con las que trabajamos numéricamente, entonces las ubicamos por medio de medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Normalmente, como medida de tendencia central, utilizamos la media y como medida de variabilidad, tradicionalmente utilizamos la desviación estándar. La combinación de ambos vendría a ser el coeficiente de variación y con el coeficiente de variación, nosotros podemos hablar bastante de el tipo de población con el que estamos trabajando. Si ya graficamos todos esos números y producimos un gráfico de caja, con un gráfico de caja, refiriéndonos a los datos, a los métodos gráficos, perdón, con un gráfico de caja, nosotros definitivamente ubicamos muy, pero muy bien la población con la que estamos trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, ya identificamos las poblaciones, ya sabemos con qué es lo que estamos trabajando. Sabemos que la probabilidad nos va a ayudar en las definiciones que tengamos que hacer en una determinada comparación, como por ejemplo, determinar si realmente son diferentes dos cosas, estadísticamente hablando o no. Y tenemos que utilizar la probabilidad porque precisamente, como son variables lo que estamos comparando, entonces no son simples y sencillos números, simples y sencillos valores o magnitudes lo que nosotros estamos comparando, sino que lo que estamos comparando son comportamientos. Por lo tanto, entonces recurrimos a la probabilidad. Vamos a hacer entonces comparaciones porque necesitamos hacerlas. La agronomía a nosotros nos demanda hacer las comparaciones, porque a través de las comparaciones es que nosotros podemos hacer mejorías. Y como agrónomos nosotros estamos obligados a producir mejoras en la forma de hacer todas las cosas que hacemos en agronomía. Y para eso, nosotros en nuestro trabajo tenemos que hacer comparaciones para ver si lo que yo pienso que se debe hacer representa o no una mejoría de lo que normalmente se está haciendo. O para solucionar un determinado problema que yo encuentro, la sugerencia que yo pienso hacer realmente mejora, soluciona el problema o no. Y para eso, entonces, tengo que hacer comparaciones. También tengo que hacer relaciones, son importantes las relaciones y luego vamos a ver, son otros procedimientos que hacemos en estadística. Bueno, abramos la, vamos a decirle compartir pantalla. Voy a compartir un cuadro, no voy a compartir el programa como tal por aquello de, ok, ahora están viendo todo lo que yo tengo en el escritorio y vamos, ¿qué se me hizo? Aquí está. Vamos a abrir la presentación. Vamos a disminuir las fotos. Vamos a decirle a esta cosa. ¿Qué se me hizo? ¿Cómo la pongo en presentación esta carajada?
Ya. Ok. Denominamos entonces esta presentación como inferencia estadística porque es precisamente lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a hacer inferencia, vamos a empezar a sacar información que nos da la muestra para poder explicar las poblaciones con las que nosotros trabajamos. La foto que quise poner aquí al puro principio es un dron tomando fotos de un terreno. Generalmente las fotos tomadas por un dron, a la hora de armarlas en un mapa, se va a presentar como la cuadrícula que ustedes ven aquí en el suelo, de diferentes colores. Y de esta manera los drones fabrican mapas y me dicen qué es lo que hay en cada uno de los cuadritos estos que están acá. De esa es la manera en que en este momento se hace agricultura. Si, por ejemplo, digamos, los cuadritos rojos representan presencia de maleza, el dron también está en posibilidad de poderle decir a la computadora qué tipo de maleza es y cuando sueltan la máquina sobre el terreno va a llegar a este cuadrito rojo y allí va a saber exactamente qué maleza es la que hay y por lo tanto va a utilizar o un químico o utiliza un láser para matar la maleza. Esa es la manera en que se está trabajando en el combate de malezas en algunas partes de Europa, en algunas partes de los Estados Unidos. No sé, en Sudamérica puede ser que Brasil esté trabajando de esta manera. Eh, México creo que también está trabajando de esa manera. En algunas otras partes todavía este, representa un costo muy oneroso para la agricultura y entonces todavía no estamos trabajando de esa manera. Sin embargo, yo calculo que esto se puede perfectamente abaratar si dependiéramos para hacer estas cosas única y exclusivamente de industria nacional, si no tuviéramos que comprar nada en el exterior y todas las maquinitas que se necesitan y todas las piecitas que se necesitan para fabricar un dron o para fabricar un láser o para fabricar un sensor, yo creo que las podemos construir acá. Nuestros ingenieros mecánicos y electrónicos están en capacidad de poderlo hacer. Ya lo demostraron, enviamos un satélite al espacio y el satélite ahí está dando vueltas y nos está enviando información del clima y creo que también nos está enviando información sobre la deforestación. Creo que el satélite también está tomando información sobre la deforestación del país. No lo sé. El satélite lo maneja un equipo del Instituto Tecnológico, pero eso no quiere decir que nuestros profesionales en la Universidad de Costa Rica no están en capacidad de fabricarnos todo este tipo de cosas. Y yo calculo que pronto estaremos haciendo exactamente lo mismo. Ustedes, señores, van a tener que trabajar de esta manera. Cuando ustedes sean profesionales que estén en el área, ustedes van a tener que trabajar todo esto. Ya hay una gran cantidad de empresas en el país que se dedican única y exclusivamente al servicio de drones. Y hay una gran cantidad de cosas en agricultura, tal vez no el combate de malezas, pero sí una gran cantidad de cosas en agricultura que se están haciendo por medio de drones. Y ustedes lo van a tener que aprender a hacer. Ustedes van a tener que aprender a moverse en este mundo. Bueno, el muestreo de los terrenos de cultivo en este momento se hacen con drones. Y por eso es que la foto que está aquí en la portada de esta presentación.
creo que había creí que había una diapositiva antes de esta. Estimación. Debió haber habido una diapositiva antes de esta que decía estimación. ¿Qué es? Y entonces la estimación se divide en dos, por decirlo que digamos, en dos ramas. Una estimación es, como por ejemplo, la que me pregunta cuál es el valor de el parámetro mu. Y entonces, aquí dice, se relaciona con el estudio de poblaciones, por ejemplo, saber el rendimiento por hectárea de frijol o de maíz de una región. O sea, el dato, ¿verdad? En promedio, ¿cuánto produce usted? En promedio, ¿cuál es la producción de camote suya aquí en la finca? En promedio, ¿cuál es la producción de almácigo de café suyo aquí en la finca? Etcétera, etcétera. Un dato. ¿Cuál es el valor de mu? Pero también me puede preguntar sobre hipótesis, ¿verdad? Puede plantear hipótesis. La estimación está en capacidad de plantear hipótesis. Y la hipótesis se puede plantear con, por ejemplo, esto. Y usted produce tanto, por ejemplo, y el dato yo lo puedo agarrar de un censo, por ejemplo, el censo agrícola, del censo agropecuario nacional. El censo agropecuario viene y me dice que en promedio el frijolero en Costa Rica produce 1.8 toneladas métricas por hectárea. Entonces yo voy y le pregunto a los frijoleros, ¿su producción es de 1.8 toneladas? Y entonces el frijolero me va a decir, no, es mayor, no, es menor. Sí, más o menos anda por allí, o definitivamente yo produzco más o yo produzco menos. Entonces, esto se diferencia, la diferencia se hace porque desde el punto de vista metodológico, si nosotros vamos a hacer una inferencia de este tipo, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de? Sigue un tipo de procedimientos. Y si vamos a seguir este otro procedimiento de plantear una hipótesis, entonces tenemos que seguir otro tipo de procedimientos. Por eso es que se hace la diferencia. Es única y exclusivamente metodológico el asunto. Esta es la que debió haber estado antes de la anterior. Inferencia estadística. Para poder hacer nosotros inferencia, nosotros lo que utilizamos son, y ya eso lo hemos mencionado más de una vez, utilizamos estimadores. Esto lo mencionamos cuando empezamos a ver métodos numéricos. Dijimos que hay un parámetro y para poder saber cuánto es ese parámetro, yo utilizo un estimador. El estimador me da una estimación. Por ejemplo, la media poblacional, el parámetro es mu. El estimador de mu es promedio. La formulita para calcular el promedio. Ese es el estimador. La estimación es el resultado que me da aplicar la formulita. Entonces, fíjese que la estimación y los estimadores son como el tiro al blanco. Yo tiro flechas. Hay una persona que tira flechas. Tiene un arco, tiene flechas y las tira. Y puede ser que el resultado de varios tiros de esta persona sea esta foto que está acá, o otra persona, el resultado de las flechas de su tiro al blanco sea esta otra foto que tenemos acá. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estas dos fotos? ¿Sí? La persona que tiró esta de la primera foto es muy arrecho, tiene una gran puntería. Todas las flechas las clavó en el circulito amarillo del centro. Esta otra persona, si bien todas las flechas las clavó en toda la tabla esta que se llama tiro al blanco o blanco,
por decirlo de alguna manera, o meta, o lo que sea, y las flechas las clavó por todo lado. Una que otra la clavó en el centro, pero la mayoría están por fuera. Este tirador es un tirador muchísimo más preciso que este otro tirador. Esa es la diferencia que hay entre algunos estimadores. El promedio es un excelente estimador del centro de la población. La moda es un pésimo estimador del centro de la población. Cada flecha, fíjese que el estimador es la persona que lanza las flechas. El parámetro es el círculo amarillo, este que está aquí en el puro centro. Y las estimaciones que el estimador haga son cada una de las flechas. Cada flecha es una estimación. Entonces, fíjese que, si bien es cierto, todas llegaron al parámetro, ¿verdad? Todas y cada una producen un huequito diferente en el círculo amarillo. Eso quiere decir que el estimador es variable también. Varía. Por eso entonces decimos que el estimador como tal, entonces también presenta un centro que podríamos definir como, qué sé yo, la distancia que hay del centro, del puro centro, del circulito amarillo al hueco que hizo la flecha. Podemos medir todo eso y calcular un promedio. Y entonces ese sería el centro de todos los huequitos. Y también con esas medidas yo puedo calcular una variación. Yo puedo calcular una desviación estándar, que sería la variabilidad de que hay entre todos los huequillos en donde pegó la flecha. Obviamente, aquí vamos a tener, en esta segunda foto, vamos a tener una variabilidad muchísimo más amplia, porque este estimador no es tan preciso. Entonces, el estimador que nosotros debemos utilizar siempre debe ser un estimador insesgado. Insesgado quiere decir que pegue el valor del estimador, del parámetro que supuestamente estima. Debe ser poco variable. Debe ser preciso. Esas son dos características que debe tener entonces el estimador. Este estimador puede que sea insesgado, pero es muy poco preciso. ¿Ya? Bueno, un buen estimador entonces debe ser insesgado, debe ser consistente, debe ser suficiente y debe ser eficiente. Insesgado, entonces, que coincida con el parámetro, ¿verdad? Consistente, que el valor de la muestra se acerque al valor del parámetro. Suficiente, que el estimador brinde toda la información del parámetro. No necesito nada más. Y que sea eficiente. Aquí está la precisión, ¿verdad? Todas estas características debe tener, entonces, un buen estimador. Gráficamente hablando, yo tengo una población. La población, yo tengo parámetros. La media, que se representa con mu. La variancia, que se representa con sigma al cuadrado. Y entonces yo de esta población voy a sacar un montón de muestras. Cada una de las bolitas verdes de estas alrededor es una muestra. Y yo puedo sacar tantas bolitas verdes como yo quiera. Infinito número de bolitas de estas. Cada bolita de estas, cada muestra, me va a producir a mí una estimación del parámetro mu y una estimación del parámetro sigma. ¿Verdad? Entonces aquí yo tengo un valor del promedio que me dan los datos de esta muestrilla que está acá
y un valor de la desviación estándar, calculada con los datitos de esta muestra. Y así sucesivamente, cada uno de las muestras me va a producir una estimación. Acuérdense las flechas, ¿verdad? Va a haber diferencia entre el hueco que producen las flechas. Y por eso es que yo digo que con todas las medias que yo obtengo de todas estas muestras, yo puedo construir un histograma. Ese histograma va a tener un centro y además va a tener una variabilidad. Lo mismo va a suceder con los valores de sigma. Va a tener un centro y va a tener una variabilidad. ¿Verdad? A esta variabilidad no se le llama desviación estándar. A esta variabilidad se le llama error estándar de la media, error estándar de la desviación estándar. Nosotros casi nunca usamos esto, pero sí utilizamos esto. El error estándar de la media. Y por eso era que yo en algún momento les había presentado a ustedes esta figura. Cada una de estas distribuciones rojas que están acá es una muestra. Y con los datos de la muestra, yo obtengo una distribución. Esa distribución va a tener un centro. Si yo agarro y reúno todos los posibles centros de todas esas distribuciones que salen de un montón de muestras, entonces voy a obtener esta distribución anaranjada. Y les decía que independientemente de la distribución que sigan los datos de cada una de estas muestras, la distribución anaranjada esta va a ser una distribución normal. Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Todos los datos de esta muestra eran, digamos, binomiales. El de esta muestra también, el de esta muestra también. Obviamente, todas estas muestras son de la misma población. Y entonces son datos binomiales. Todos esos datos son binomiales. Pero la distribución de todas estas medias, de todos estos promedios, no es binomial. La distribución de todos esos promedios es normal. Que la distribución de los datos es Poisson. A mí qué me importa. La distribución de los promedios va a ser normal. Distribuciones de muestreo o distribución de las muestras. Ahora vamos a empezar a hablar acá de la distribución anaranjada. Algunas características tiene que tener la distribución anaranjada. Esta que está aquí es una distribución anaranjada. Esta que está aquí. Lo que pasa es que se ve mejor aquí. ¿De dónde es que proviene la distribución esta anaranjada? El resultado final depende de la precisión del estimador que es determinado al azar. Pues obvio. Si nosotros estamos utilizando un estimador muy malo, pues entonces la distribución muestral que vamos a obtener va a ser muy mala. Por lo que el estimador es una variable aleatoria, eso ya lo dijimos. Las estimaciones todas me producen una distribución y esa distribución es la que nosotros vamos a llamar la distribución del estimador. Igual, en esta distribución del estimador, máxime que todas las distribuciones de los estimadores son normales, entonces vamos a tener que la regla empírica se cumple. Si yo al promedio de promedios, ¿verdad?, al puro centro de la distribución de las medias, yo le sumo y le resto una vez el error estándar, entonces voy a cubrir
el 68% del área que está bajo la curva. Si yo le sumo y le resto 2 veces el error estándar, entonces voy a cubrir el 95% del área bajo la curva. Y si yo le sumo y le resto 3 veces el error estándar, entonces voy a cubrir el 99% del área que está bajo la curva, ¿no? Todas esas curvas las debía haber hecho anaranjadas, porque estamos hablando de la distribución anaranjada. Bueno, nada más. Eso es simple y sencillamente para ubicarnos un poquito más en lo que es el estimador. ¿Qué demonios es el estimador? ¿Qué son las estimaciones? Lo que me sirve toda la parla hedionda esa es que los estimadores tienen una distribución, ¿verdad? Y por eso es que a nosotros nos tiene que llamar la atención y lo tenemos que tomar en cuenta. Tamaño de la muestra. Bueno, el tamaño de la muestra va a depender de los objetivos del trabajo que vayamos a hacer. Va a depender de las características de la población con la que estemos trabajando. Principalmente la variabilidad, ¿verdad? Va a depender también de la definición de las unidades de muestreo que nosotros hagamos. Esto ya lo dijimos. Va a depender de la definición del marco. Todas las muestras van a salir de un marco. Puede que sean, digamos, el marco puede que sea un montón de parcelas que hay en el campo. O el marco puede ser la lista de finqueros que hay en una determinada región y que siembran zapallo. Entonces yo paso por la agencia de extensión y pregunto a ver si por casualidad tienen una lista de todos los finqueros de la región o de la zona en que ellos trabajan que siembren zapallo. Por ejemplo, yo puedo ir a la agencia de extensión de 3X de Turrialba y preguntar si tienen una lista de todos los agricultores que producen culantro coyote. O puedo ir a Rivas de Pérez Celedón a la agencia de extensión y preguntar si tienen una lista de todos los agricultores que producen frijol. O puedo ir a la agencia de extensión de Paquera y preguntar si hay alguna lista de todos los productores, de todos los agricultores que siembran papaya. Y entonces ya con esa lista, entonces a mí me sirve de marco. Para sacar la muestra que yo tengo. Hay veces en que el marco pues no es así tan obvio como esos que acabamos de decir, sino que el marco es el cañal que hay en una determinada finca. Ese es el marco que yo voy a utilizar porque de ahí es donde va a salir la muestra que yo tengo que tomar. Pues entonces ese es el marco, ¿verdad? Ahora lo que voy a tener que hacer es definir cuál es el elemento de muestreo. Y entonces ahí yo voy a tener que decidir, bueno, el elemento de muestreo, ¿qué va a ser? ¿Una planta? ¿O será, digamos, un cuadrito de 1 metro por 1 metro? Y entonces yo voy caminando dentro del cañal y tiro el cuadrito y ahí donde caiga en el suelo, entonces todo lo que haya dentro de ese metro cuadrado, yo lo voy a medir y lo voy a contar y lo voy a examinar y toda esa cosa. Entonces, ese cuadrito es mi unidad de muestreo. Si yo estoy usando como marco la lista de productores de culantro coyote de allá de la zona de 3X de Turrialba, entonces yo voy a tener que definir cuál va a ser
la unidad de muestreo. La unidad de muestreo va a ser la finca como tal de cada uno de sus productores, o va a ser la cantidad de culantro coyote que sacan por metro cuadrado, o va a ser cada planta de culantro coyote que saquen, o va a ser cada caja llena de matitas de culantro coyote que saquen de esa plantación. ¿Cuál va a ser la unidad de muestreo? Eso lo voy a tener que definir yo. El tamaño de muestra va a depender también de los recursos que tengamos a disposición, de qué tanta precisión necesitemos, del método que vayamos a utilizar para muestrear. Y esto no lo debía haber puesto porque en realidad parece tonto. El tamaño de la muestra, eso lo puse y es tonto. Todas esas cosas vamos a tener que tomarlas en cuenta nosotros para poder definir un tamaño de muestra, para que la muestra sea representativa de la población con la que yo estoy trabajando o con la que quiero trabajar. Vamos a ver qué dice aquí, que me lo tapa el rótulo este. La media de una población yo la puedo estimar puntualmente, ¿verdad? El valor puntual de la media que yo estimo es el valor X barra. Lo estimo con aquella formulita que nosotros conocemos, que es la sumatoria de X sub I, todo dividido entre N, entonces me da X barra, o Y barra, como ustedes quieran. Esto ya sería una estimación puntual. La desviación estándar de la distribución también puede ser puntual, ¿verdad? Entonces, la estimación puntual del error estándar es la desviación estándar dividido entre la raíz de n. Vamos a seguir utilizando esta cuestión y entonces por eso agregué esta cuestión acá. Para valor de n vamos a utilizar 64 porque eso facilita la raíz cuadrada. Ve que yo tengo que sacar aquí una raíz cuadrada. Entonces preferí utilizar un valor fácil de sacarle raíz cuadrada para explicar los ejemplillos que vamos a utilizar después de esto. Eso sería entonces el error estándar. Hay otra medición que se saca en las distribuciones de los estimadores y que es el límite para el error de estimación. El límite para el error de estimación lo vamos a ver dentro de un ratito. Vamos a ver qué dice aquí. Normalmente no se conoce, sí, obviamente, ni sigma ni nada vamos a conocer y entonces por lo tanto lo vamos a tener que estimar de la misma muestra que nosotros sacamos. Y cuando ustedes saben, como un estimador de sigma, el tamaño de la muestra debe ser de 30 o más. Bueno, eso está por verse. Ok. Dice la estimación puntual de la media, digamos que es 40. Un valor de 40. Y entonces el límite para el error de estimación va a ser, ya dijimos que era 2 por por el valor de sigma dividido entre la raíz de n. Y como n es 64, entonces tenemos raíz de 64. 2 por 6, 12 dividido entre 8, me da 1.5. Esto lo que quiere decir es que el valor de la estimación
40 que nosotros tenemos acá, con una probabilidad del 95%, se encuentra a un máximo de 1,5 gramos, o sea, 1,5 unidades de para atrás o para adelante del verdadero valor de mu. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir el error de estimación. En términos generales, nosotros decimos que el error de estimación es la diferencia que hay entre la estimación que nosotros calculamos y el valor del parámetro de la población. En este caso, yo lo puedo medir, el error de estimación. No lo estoy midiendo, por favor. Entiendan que todas estas son estimaciones. Estos son bateos que yo hago con base en los valores que yo tengo a mano, ¿verdad? Digamos que la media nacional de producción de maíz, perdón, de frijol es 1.5 toneladas métricas por hectárea. La desviación estándar de la producción de frijol es 0.5 toneladas métricas por hectárea. Ok. Y entonces yo digo que el error de estimación, la diferencia entre la estimación que voy a obtener yo de la muestra y el valor del parámetro tiene que ser un 10% de la media nacional. O sea, si la media nacional es 1.5 toneladas métricas por hectárea, el error de estimación va a ser 0,15 toneladas métricas por hectárea. Fíjense que yo estoy determinando el error de estimación aquí ya como un 10% de la media. Esto generalmente se trabaja de esta manera. Ok. Y entonces vamos a calcular el error de estimación. Perdón, vamos a calcular el error, vamos a calcular el tamaño de la muestra. Puchica, nunca me salió. Ok. Entonces, al error de estimación yo lo represento con una B mayúscula. Y entonces tenemos que 1.5 por 0.1, que sería el 10%, me da 0.15 toneladas métricas por hectárea, sería el error de estimación. Ahora, nosotros sabemos que el error de estimación es igual a 2 que multiplica a la desviación estándar entre la raíz de n, ¿verdad? Y entonces, sabemos que la variabilidad esta, el error estándar, sería 0.5 toneladas métricas por hectárea. Y entonces podemos sustituir en esta fórmula. 0.15 va a ser igual entonces a 2 que multiplica a 0.5 dividido entre la raíz de n. N no lo conocemos. Estoy tratando de averiguarlo. Reacomodo la fórmula y entonces la raíz de n va a ser igual a esto. Para eliminar la raíz, elevo todo esto al cuadrado y despejo y me dice que n entonces es igual a 45. Por lo tanto, entonces podemos decir con base en este cálculo que el tamaño de la muestra se puede calcular por medio de esta fórmula. 4 que multiplica al error estándar elevado al cuadrado dividido entre el error de estimación elevado al cuadrado. ¿Cómo calculo ese? Bueno, ese yo lo calculo a través de un piloto. Eso creo que viene aquí. No, viene un poquito más atrás. Fíjense que este valor que está aquí de S
Vamos a ver. Este valor de S que está acá, pues depende de aquella fórmula, ¿verdad? Aquella fórmula que dice sumatoria de X sub I al cuadrado menos la sumatoria de X sub I entre N todo al cuadrado y todo esto dividido entre N menos 1. O sea, esta es la fórmula de la variancia. Esta que está acá. Este que está acá es el error de estimación. Y el error de estimación yo lo puedo calcular de esta manera, ¿verdad? Yo digo el 10% de la media. Pero entonces dése cuenta de una cosa. Para poder calcular el error de estimación, yo necesito el valor de la media. Como no tengo el valor del parámetro, entonces yo necesito una estimación de la media. Y aquí necesito la desviación estándar. Pero entonces, ¿cómo obtengo yo este valor? ¿Y cómo obtengo este valor para calcular el tamaño de la muestra que se supone que debo calcular para poder estimar la variabilidad y poder estimar el promedio? Suena como extraño, suena como tonto. Yo necesito estos valores para poder calcular este valor que se necesita para calcular estos valores. Ya se me volvió a mover esta cosa. Ok. Entonces, lo que normalmente nosotros hacemos es, vamos a ver cómo hago para, ah, carajo, no se borra. ¿Cómo hago para borrar esta carajada? No entiendo. Ok, ahora sí. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Bueno, lo que hacemos es un piloto. Un piloto. Este piloto, ¿qué es? Este piloto es una muestra piloto. Entonces, yo voy a la población, la que yo necesite. Esto puede ser una zona, puede ser un maizal, puede ser un saco de café, lo que ustedes quieran, la población con la que ustedes vayan a trabajar. Ok. Y entonces yo saco una muestra, N, vamos a llamar N', que va a ser de un cierto tamaño, qué sé yo, un puño, tamaño 10. Y entonces, con estos 10 datos, yo voy a calcular una variancia y voy a calcular una media. Y con esta variancia y con esta media, vamos a calcular el tamaño de muestra. Este ya no es N', este es N. Este ya va a ser un tamaño de muestra que definitivamente está un poquito más, es más objetivo. Y entonces ahora ya calculé el tamaño de muestra. Este 4 siempre lo van a utilizar. Este 4 es constante. Este 4 viene de este 2 elevado al cuadrado. Y este 2 proviene de acá. Cuando decimos nosotros que 2 veces el error estándar, esto viene de la regla empírica. Si yo le sumo y le resto a la media 2 veces el error estándar, entonces obtengo el 95% del área bajo la curva. Por eso es que decimos que cualquier estimación
que yo haga con esta muestra que se calculó con este valor, ¿verdad? Va a tener una confiabilidad del 95%, porque yo sé, por regla empírica, que si a la media yo le sumo y le resto 2 veces el error estándar, entonces cubro el 95% del área bajo la curva. Bueno, borremos. Todo esto queda en la grabación, no se preocupen. Todos los dibujitos estos van a quedar en la grabación. Bueno. Métodos de muestreo. Vamos a usar un muestreo simple, común y corriente. Este muestreo me va a dar ciertas características. Es el muestreo clásico que se utiliza. Casi que para todo. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es un muestreo simple. Es el más simple de todos los tipos de muestreo que hay. Evita sesgos, obviamente. Si nosotros ya dependemos de un método, entonces ya vamos a evitar cualquier sesgo de tipo subjetivo. Y bueno, tiene dificultades prácticas. Como todos los procedimientos estadísticos, pues tiene algún tipo de dificultad. Otro método de muestreo es el estratificado. El estratificado es cuando la población yo la puedo dividir en subpoblaciones, como por ejemplo la edad, y entonces yo divido en grupos de edad y lo que hago es que muestreo por aparte cada uno de los estratos. Si este es el estrato más grande, pues entonces de aquí voy a sacar un poco de la muestra mayor. Este es el estrato más pequeño, pues entonces de aquí va a salir la parte más pequeña de la muestra y de aquí va a salir un tamaño proporcional, una muestra proporcional al tamaño de cada uno de los estratos. Casi nunca utilizamos el muestreo estratificado, pero yo lo quiero mencionar para que ustedes sepan que existe. La muestra, yo la puedo seleccionar de mi población, yo la puedo seleccionar de dos formas. La forma en que mejor o más representatividad voy a obtener de la población va a ser a través de una muestra sistemática. La muestra sistemática es esto, por ejemplo, si yo estoy muestreando un terreno, entonces este terreno yo lo voy a muestrear de esta manera. Ah, carajo. Yo lo voy a muestrear de esta manera. Este es el recorrido que yo voy a hacer por el terreno. Y entonces, aquí, cada cierto tiempo, yo me paro y saco una muestra. ¿No? Cada uno de esos puntillos anaranjados va a representar un elemento muestral. En conjunto, todos los puntitos esos anaranjados va a ser mi muestra con la que yo voy a trabajar esa población, que debe ser un cultivo de algo. No sé qué será, pero ahí está. Salió muy a propósito el cultivo ese. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una muestra de este tipo y una muestra de este tipo?
¿Cuál es la diferencia entre la muestra, la primera muestra que mostramos y esta muestra que tienen ahora ustedes en la pantalla? Oigo opiniones. Profe, yo opino que esa no sería representativa porque los elementos muestrales están muy ladeados, están muy arriconados. ¿Qué haría usted si yo le dijera que esa muestra es al azar? Eh, sí, pues como usted lo hizo, sí, pero no está muy bien pensada, digámoslo así. ¿En qué se diferencia? Sí, sí, en eso que es al azar, que no hay un sistema, que no digo como, ah, mira, voy a irme 10 pasos para allá, 10 pasos para el otro. Bueno, acuérdese que la muestra para que sea representativa tiene que ser aleatoria, ¿verdad? Ah, bueno, eso sí, usted tiene la razón, pero aquí pareciera ser que no, ¿Qué es el principal problema que usted le ve a esta muestra? que todos están hacia la derecha. Entonces, di, ¿Y eso qué? no me va a los datos que obtenga no me van a representar todo el terreno. Digamos, si yo quiero medir la, no sé, la estatura de, de las plantas, que no sé qué es, porque está muy pequeño, y pues puede ser Que que está en muy esa pequeña. parte, No es que la foto está tomada desde muy alto. bueno, sí, desde Ahí muy usted no alto. sabe si las matas están muy pequeñas o están muy grandes. Es más, ahí no sabemos si eso es culantro o son palos de mango. Bueno, sí, pueden ser palos de mango también. Hay que ir con mango, profe. Pero yo me imagino que, digamos, no sé, voy a suponer que en esa parte, por condiciones, no sé, pues por alguna condición, y la mayoría son pequeños. Y que más bien al centro ya todas se van como poniendo el mismo tamaño y más bien crecen más y son hasta más altas. Entonces, como está tan concentrado, puede ser que los datos aquí estén muy sesgados, digámoslo así. Y lo del sesgo es importante. Es cierto el hecho de que la muestra tiene que ser aleatoria, pero el problema es que una muestra aleatoria puede terminar siendo esto que tenemos en este momento en la pantalla. Normalmente no lo es. Normalmente una muestra aleatoria nos va a dar algo un poquito más distribuido, pero nadie, absolutamente nadie me protege de que la muestra termine siendo esto que tenemos ahí en la pantalla. Si la calculamos al azar. Entonces, por eso es que se utiliza este método. Entonces, este, vamos a, vamos a poner la pizarra. Ya se terminó, ya terminamos la clase. Qué horror. Espérate, vamos a... No, no quiero mantener. Descartar. Y vamos a meter nada más la pizarra. Dejar de compartir. Y ahora vamos a compartir solo la pizarra. Ok. Bueno, yo tengo un terreno entonces el terreno. Eh, ese terreno, digamos eh, que son
300 metros cuadrados. De ahí es donde yo tengo que sacar mi muestra. Ok. Entonces, si son 300 metros cuadrados, entonces yo podría decir que voy a numerar cada metro, lo voy a numerar desde 0, 0, 1 hasta 300. ¿No? Y entonces yo agarro un generador de números aleatorios y le digo, voy a sacar una muestra n igual a 10. Por alguna forma yo ya calculé que el tamaño de muestra es 10. Entonces voy a sacar 10 cuadritos de este terreno. Y entonces me da que el 0,14, 0,21, 0,09, 0,09, 0,20, 0,30, 119, 2, 3, 4, 5, 6, 119, 241 y 225. 1, 2, 3, 4, 108, 175. Ok. Vamos. Vamos a dibujar líneas rectas. Obviamente no me van a salir los 300 cuadritos, ¿verdad? Pero digamos que sí. Ok. Fíjese que todos estos, digamos que están por aquí. Este que está acá, digamos que está como por aquí. Junto con este otro que está por acá. Y estos que están acá, están por aquí. Entonces, fíjese que la muestra al azar, lo que me está produciendo es una concentración aquí, una concentración de aquí y una concentración de aquí. Eso nosotros no podríamos decir que es del todo representativo, esa muestra. Y le estoy sacando al azar. Estos datos fueron seleccionados al azar de esta lista. Obviamente aquí está el 001 y aquí está el 300, ¿verdad? Y ahí voy yo seleccionando los cuadritos. Otra forma de poder hacer esto sería bueno, fue toda la cuadrícula. Yo quería conservar la cuadrícula.
Volvamos a hacer cuadrito. Conste, yo estoy hablando de cuadritos, pero imagínense que si estos son árboles o son plantas de café o lo que sea, en vez de un cuadrito, lo que tenemos son árboles de mango, matas de café. Una vez, ya nosotros hemos trabajado con datos de naranja de allá de los chiles y yo les he contado un poco de cómo fue que se hizo ese muestreo. En vez de cuadritos, lo que teníamos era árboles de naranja, ¿verdad? Y entonces lo que hicimos fue que, en teoría, numeramos cada uno de los árboles que pertenecían a la población. Y entonces de ahí fue donde sacamos la muestra que nosotros necesitamos. Otra forma de hacer este muestreo sería yo voy a caminar esta cuestión aquí así. No, no me salió. Voy a caminar aquí así. Y entonces mido el recorrido, el tamaño de la línea verde esa. Lo puedo medir por pasos, o lo puedo medir en metros, o lo puedo medir como ustedes quieran, ¿verdad? Y entonces yo tengo que el recorrido, esos son, 100 metros lineales. O digamos que son, digamos que son 400 metros o 400 pasos. Cuatrocientos pasos. Ok. Entonces, yo voy a sacar una muestra de 20 cuadritos o de 20 árboles o de 20, lo que ustedes quieran. Puntos de ese terreno, 20 puntos de ese terreno. Y entonces yo voy a dividir 400 dividido entre 20. 40 entre 2 me da 20. Ok. Y entonces ahora, entre 0 y 20, el resultado de la división entre 0 y 20, yo voy a elegir un número al azar. Y entonces pongo el generador de números al azar y me dice 11. Y entonces vengo acá, me parqueo aquí en el puro principio. Y entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y entonces ahí yo hago mi primera medición o mi primer conteo
o lo que sea. Y después me voy cada 20 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí hago otra medición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí hago otra medición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí hago otra medición. Al final, yo voy a terminar con 20 puntos. Con 20 puntos de estos que se hicieron, que se sacaron de todo el terreno. Ok, entonces, ahora compáreme usted el primer terreno que teníamos. Este es el terreno A y este es el terreno B. Aquí sacamos una muestra aleatoria. Aquí estamos sacando una muestra sistemática, pero con un principio aleatorio. ¿Verdad? Este principio está definido aleatoriamente. Ok. ¿Cuál de esas muestras calculan ustedes que es más representativa? ¿La A o la B? La B. ¿Por qué? Por la distribución. ¿Qué dice la distribución? Se ve más aleatoria. Ambas son aleatorias. Sí, pero si uno las ve las imágenes, no, la A no pareciera tan aleatoria. Vamos a ver. ¿Quién no está de acuerdo con lo que dice don Harold? Vamos a ver, aquí me salió Cristel. Sí, profe. Bueno, no sé, yo siento que la B, bueno, coincido con la B, nada más que, ¿cómo decírselo? Es en el terreno B está como mejor distribuidos los puntos, entonces se pueden tomar preferencia de todo el terreno, no de ciertos sectores como en el de la A, por decirlo así. En teoría, Cristel, son exactamente es el mismo terreno. Lo que pasa es que los dibujitos míos no son tan buenos, ¿verdad? Pero en teoría es el mismo terreno. Solo que en un caso sacamos la muestra de una forma y en este otro caso sacamos la muestra de otra forma. Sí, profe, yo le entiendo esa parte, es que creo que no me entendí, no me expliqué. Es como, digamos que, o sea, ok, estamos de acuerdo con que es el mismo terreno, pero las muestras del terreno A, bueno, la muestra A, por decirlo así, es como solo de ciertos sectores, no como la del B, perdón. Se fue la moto, Cristel. Sí, es que pasan muchos carros por aquí, motos. En cambio, la muestra B está como más distribuida, o sea, hay como más, no sé cómo explicarlo, profe. No, yo le entiendo, yo le entiendo. O sea, dicho en otras palabras, la muestra B me da una visión más general del terreno. En cambio, la muestra A apenas me da una visión de ciertos sectores del terreno, ¿verdad? Es más, específicamente de solo 3 sectores del terreno. En cambio, esta otra muestra, como decía don Harold, está más distribuida. Está más distribuida. Los elementos de la muestra B provienen de
todo lado, por decirlo de alguna manera. La visión es más general y por lo tanto entonces es más representativa del terreno. En teoría, la muestra B me va a enseñar una mayor cantidad de variantes. Lo que decíamos al puro principio, creo que era con ustedes que yo estaba hablando de los gatos y de los gatos de diferente color. ¿Era con ustedes o era en la clase de ayer? No, yo no llegué a escuchar ningún gato. Don No, Jaro llegó profe, sí, tarde. sí. Sí, sí, era acá, Ahora profe. al principio lo dijo, profe. Ah, llegué Joxan, tarde, hablé de profe. gatos. Sí, sí. Ah, bueno. Sí, perdón, ¿Ves? llegué Entonces, tarde. ok, Garo, no problema. Digamos que los colores de gato son las variantes, ¿verdad? Aquí las variantes pueden ser muchas. Recuerden que el suelo no es un organismo total y completamente parejo, ¿verdad? Total y completamente homogéneo. El suelo es una de las cosas más variables que existen y varía de punto a punto. Y entonces, si yo concentro mi muestra a como lo hace el método A, pues entonces voy a tener una visión de esos 3 puntos nada más. En cambio, si yo lo hago por el método B, entonces voy a tener una visión de mayor cantidad de variantes de ese terreno y por lo tanto entonces mi muestra, a pesar de que es apenas pseudo aleatoria, me muestra más la variabilidad de la población esta con la que yo estoy trabajando. En resumen, señores, el tamaño de la muestra, entonces, va a depender de el tamaño del error de muestreo. Y el error de muestreo generalmente es la diferencia que hay entre el parámetro y la estimación del parámetro que yo haga. Que yo nunca voy a saber cuánto es el parámetro. Sí es cierto, nunca voy a saber. Pero acuérdense que en estadística todo se batea. Y por lo tanto obtengo lo que es el error de estimación. Y el error de estimación generalmente yo lo utilizo de un solo valor parejo, 10% de la media. Ese es mi error de estimación. 10% de la media. Ahora con eso, yo puedo hacer todos los calculillos del tamaño de la muestra y para el tamaño de la muestra yo lo que necesito es un valor de la media y un valor de la desviación estándar. Y esos dos valores yo los puedo obtener de un piloto o los puedo obtener de un muestreo que se hizo anteriormente, un muestreo viejo que se haya hecho anteriormente. O yo los puedo calcular de esto es interesante. Esto es interesante y es vacilón. Espérese para ver dónde está el borrador. Necesito borrar todo esto. Necesito borrar todos los dibujos. Ok. Fíjese en esto que está acá. Tengo el cuento aquel de la regla empírica, ¿verdad? Y entonces tengo la distribución. Ay, Dios mío. Nunca me va a salir recta esta condenada cosa.
Vamos a ver. Me voy a tener que acostumbrar a hacerlo así. La línea. La campana. La campana sí nunca va a salir bien. Lo siento. Ahí va a estar la media. Y entonces a la media yo le sumo y le resto una desviación estándar, dos desviaciones estándar. Y entonces con dos desviaciones estándar tengo el 95%. El 95% del área, ¿verdad? Eso quiere decir que yo aquí tengo entre este valor y este valor, voy a tener aproximadamente el 95% de todos los posibles valores que pueda tomar la media, dependiendo del muestreo que yo haga, ¿verdad? De 100 muestras que yo saque de esta población, 95 me van a producir un promedio que está entre este valor y este otro valor. 5% de las muestras se van a salir de aquí y de aquí. Ahora, yo digo, 95% está bien, es más que suficiente. Yo me la juego dejando por fuera este 5%. De por sí, este 5% es muy poco probable. Son las colas. Entonces me la juego única y exclusivamente con el 95%. Pero entonces fíjese lo que dice aquí. Este valor y este otro valor. Este otro valor, este recorrido completo, fíjese que está dividido en 4, ¿verdad? Suponiendo que cada uno de estos pedazos es una desviación estándar. Ok. Entonces yo llego a una comunidad y le pregunto, me voy al bingo después de misa el domingo y ahí es donde está toda la gente del pueblo. Y entonces ya después, cuando empiece la conversación y todo ese montón de cosas, entonces yo le pregunto, bueno, mira, ¿cuánto fue lo que produjiste de frijol en la siembra pasada? Me dice, no, me fue muy mal. Muy, muy, muy mal. Saqué apenas 40 kilos. Entonces yo le pregunto, mira, ¿y eso es lo más bajo que han logrado producir o lo más bajo que se ha logrado producir aquí en la zona? Entonces me dice, no, 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 hombre. Aquí han llegado a producir 40 kilos. En un año bien, pero bien, 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 bien malo, han llegado a producir 40 kilos. Entonces yo digo, ok, entonces el mínimo va a ser 40 kilos. Y me voy y le pregunto al mismo señor que parece estar muy informado y le pregunto, ¿y cuál sería entonces el máximo que se podría sacar en esta región de frijol? Entonces, no, no, no. Un año excelente y que se hayan hecho las cosas, o sea, que no haya topado absolutamente ningún problema. Al final, vos podés sacar bien, bien 750 kilos. Bueno, entonces digo yo, este es el mínimo. Perdón, el mínimo. Y este sería el máximo. Entonces, 750
menos 40 igual 710. 710 dividido entre 4, ¿cuánto me da? 71. 710 dividido entre 4. 7 para 4 me da 1. 1 para 4 es 4 y 3, 7. Bajo 1. 7, 4 por 7, 28. 28, 29, 30, 31. 29, 30, 31 y 3. Serían 31 bajo el 0. 30 para 4 me da otra vez 7. No, ¿cuál coma? Aquí no hay coma. 4 por 7, 28 y 2, 30. Ahora sí, coma. 20 para 4 me da 5. Por 4, 20. A 20 pago. Y entonces digo yo, la desviación estándar es 177,5. Una forma interesante de calcular la desviación estándar. Dese cuenta de que yo necesito un valor de desviación estándar para podérsela meter a la fórmula para calcular el tamaño de muestra, ¿verdad? Y entonces, de esa manera yo lo puedo calcular. Bueno, señores, la clase esta era muy teórica. Por lo menos ahora ya sabemos calcular el tamaño de muestra. Y habiendo calculado el tamaño de muestra, sabemos cómo la podemos distribuir en el campo. Y eso quiere decir que la semana entrante vamos a empezar a utilizar ese tamaño de muestra para hacer comparaciones. Bueno, señores, entonces, si ustedes no tienen preguntas que hacer, o si tienen preguntas que hacer, hagámosla. A ver, prendamos todas las fotos. Vamos a dejar de compartir la pantalla. ¿Preguntas de lo que vimos hoy? Todos están como muy callados. Debe ser que ya se fueron a tomar café. Así que entonces yo me voy también a tomar café. Provecho, profe. Gracias, profe. Gracias, don Fabricio. Profe, Bueno, señores, dígame. Antes de, yo mañana no voy a poder asistir al laboratorio porque salí positivo por COVID, entonces para ponerme al día, ¿hay como algo que pueda hacer o ya ahora sí? Ay, muchacho. ¿Ya te había dado, te habían vacunado o qué? ¿Cómo fue? Tengo el esquema completo, pero por Nexo me empezaron los síntomas hoy y hoy le dieron la prueba positiva a mi mamá, entonces sí. Ay, ¿y su mamá ya estaba vacunada también? Sí, todos en la casa tenemos el esquema completo, por dicho. Ah, bueno. Bueno, ojalá que no le vaya muy mal. Siento saber que te pegó COVID, pero bueno, de ahí. Todos estamos dentro de lo posible. Sí, claro. Pero sí, digamos, con respecto a la clase de mañana. No se preocupe. Ok. No se preocupe. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, señores, cuídense. Y entonces nos vemos. Algunos de ustedes los veo mañana. A todos los demás los veo la semana entrante. Estén pendientes de lo que suba al sitio, por favor. Yo les aviso por WhatsApp cada vez que suba algo. Nada más. Eso sería todo por hoy. Que Profe, pasen buena perdone. noche. Dígame. Había una tarea para este domingo, ¿cierto? A más tardar este domingo. No, No. el domingo Ok. pasado fue a más tardar. En teoría debería haber habido una, pero por ponerme a hacer otras cosas, entonces no subí la tarea de probabilidades. Es la tarea de probabilidades.
la que tengo que subir. Entonces, si yo la subo hoy en la noche, entonces dele usted una semana de tiempo y ese sería el tiempo en que debería entregarse la tarea. Ok, Hay perfecto. una tarea que debió haber sido entregada el domingo pasado, ¿verdad? Eso sí, pero para este domingo no, porque no subí el archivo a tiempo. Entonces, va a ser a partir de una semana a partir del momento en que la suba. Entendido. ¿Parece? ¿Quién es don HGL? Harold Guerrero Lozano, profesor. Hay dos Harold, entonces. Esa es la computadora, es que computadora y teléfono. Ok. Es que aquí en las fotos me sale HGL, pero cuando usted habló, me salió Harold. Entonces creí que habían dos Harold. Si es que primero hablé de la compu y después se me apagó y quedé en el teléfono. Ya, ok. Capisco. Bueno, señores, Hasta luego, profe. No. pórtense Hasta bien, luego, que nada profe, les cuesta. gracias. Todavía Buenas seguimos grabando. noches. Hasta luego, profe. Ok. Chao, buenas noches. Gracias, Joxan. profe. Bueno, Opa. Génesis. Hasta luego. Alejandra. Joxan, ¿Ocupa algo? ¿qué hago? ¿Le paso la tarea para que usted la suba o la subo yo? Suban ahí al Drive y yo ahorita lo actualizo y le digo para que le dé usted publicar. Ok. Ya Sí, ni señor. seguro se quedó dormida. Ok. Listo, profe, estamos hablando. Hasta luego. Bueno, pura vida. Nos vemos. Chao. Chao. Hasta luego, Yari.